Diego Alonso nos acompaña. La sociedad rural tuvo su vidriera genética una vez más. Fue la número 20, un dato para colorear esta entrada inicial y haciendo referencia a la participación de los expositores, creo que es la primera referencia que vale la pena. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Sí, una muy buena reunión de Hacienda y de gente, ¿no? De productores, tanto vendedores como compradores. La verdad que una fiesta más de las 20 que venimos haciendo, solamente interrumpida creo que en el 2003 por aquel suceso de tanta lluvia, las inundaciones de Santa Fe y bueno, que nos hacían pensar la semana anterior cuando tuvimos que suspender porque estaba programada para viernes 17, nos hacía pensar en aquel momento. Muy complicada la situación, tuvimos que suspender el viernes, la pasamos para jueves siguiente con el ciclo de charlas que tuvo una buena asistencia de público y después el día de jueves con el remate, exposición, bueno, el asado, la entrega de premios, bueno, todo lo que hace a las mejores lactancias que se han cerrado en la entidad de control lechero que es Sociedad Rural de las Colonias, que además bueno, genera todos estos datos para valorizar la genética, ¿no? Y precios acordes a un mercado que está medio pinchado, flojo, convulsionado, ¿cómo decirlo, no? Con los caminos barrosos, bueno, todo vale para decir, ¿no? que en este remate por ahí hubiéramos esperado precios más cerca de los 4 millones para una vaquillona de altísima genética, que siempre digo, en Sudamérica deben ser las mejores, las que se presentan en este remate, en un remate en la rural de Rafaela, en un remate en Buenos Aires, en alguna sociedad rural que tenga esta cantidad y calidad de vaquillonas. Bueno, lo dice así, parece exagerado a primera vista, pero cuando uno empieza a repasar cómo son esas distintas zonas de producción, es evidente que es muy probable. Y lo decía yo el jueves, perdón, cuando me tocó decir unas palabras, los actores que estaban presentes, ¿no? Los socios de la entidad de control lechero, de la sociedad rural, bueno, empresas que ya tienen 50 años de todos los meses va un inspector y controla, mide la producción de las vacas, la inseminación artificial y el control lechero, traídos por una institución que en ese momento era la FABE, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que empieza a ser escuela en los campos de la zona. Bueno, inseminación artificial, control lechero, el laboratorio de Alecol. Bueno, se dio todo para que en la región haya un sistema y que esta muestra sea la vidriera, como quería Pedro Beyman, mostrar todo lo que se hacía en la zona, y bueno, creo que lo hemos logrado, ¿no? Vuelvo a decir, de las mejores vaquillonas que se puedan ver en Sudamérica creo que en Centroamérica, y por lo que dice la gente, ¿no? Comparable a lo que se ve en Francia, en España, en el País Vasco, bueno, en Australia. Bueno, los productores comerciales de leche zonales son muy eficientes, tienen una muy buena genética. Vinieron vaquillonas del sur de la provincia, de un tambo que tiene 6.000 o 7.000 vacas, que es el de Pérez Compán, que tiene exceso de producción de vaquillonas. Bueno, eso es mucho también las nuevas tecnologías que se insemina, por ejemplo, con semen sexado. Entonces una alta producción de hembras genera una muy buena reposición. El mercado un poquito tranquilo con el tema de precio de leche, dicen los productores, bueno, no vamos prudencia, pisemos un poquito el freno, no vamos en sexta, vamos a poner cuarta tal vez, vamos a mantener la producción, vamos a mantener los costos bien finitos, y bueno, están vendiendo muchas vaquillonas, otras situaciones financieras. En ese momento, esa semana anterior había habido mucho barro y la gente medio como que se desespera con el barro y empieza a decir, yo tengo que vender Hacienda, tengo muy cargado el campo, entonces pasás por los callejones y están enterradas hasta las rodillas. Estrés, baja producción. Usted comparaba las zonas de producción con esos países que nombró, pero ¿y en materia de precios? Seguramente estamos de los más bajos, ¿no? Y nuestra producción no es que seamos llorones, porque históricamente se nos tilde así, ¿no? Pero creo que Brasil florece porque tienen otra estructura de costos y tienen otro precio que pagan las industrias. La visión de la cadena en este negocio creo que es muy importante. Sabemos que hay mucho movimiento empresarial, ¿no? Se vendió
Saputo, se vendió esto, se compró, se quiebra Sancor. Bueno, hay mucho movimiento en lo empresarial, pero del precio de la leche, los productores como que están viendo como que no pueden pagar más. Bueno, se había vendido Ilolai. se había vendido el Olay, bueno, cambió de manos, se vendió Milcao, bueno, unas Es cuestiones... una cuestión de configuración. En 20 años ha cambiado totalmente el negocio. Totalmente. Lo que era la industria cooperativa, que era muy fuerte en la zona, desapareció prácticamente. Y bueno, así estamos, ¿no? Pero lo que ocurre con los frigoríficos es más o menos al revés, pero no, tampoco tienen la visión de cadena los frigoríficos, ¿no? Porque hoy, por una cuestión de demanda mundial y todo, empiezan a, a pedir un poco más de novillos, a pagar un poco más de precio, a soltar un poco más de plata a los productores. Pero el cambio de manos en las empresas lácteas, ¿va a favorecer al productor o lo va a perjudicar? Bueno, siempre cuando el mercado está más atomizado, sobre todo, siempre decimos que es un oligopsonio, que son muy pocos demandantes de leche, o sea, industrias serán 5, 7, 10, pongamos, las Grandes. que pueden formar precios grandes, si bien están las chiquitas, y después hay en el departamento de Las Colonias 900 productores, Castellano 1200, la provincia de Santa Fe tiene alrededor de 4000 productores de leche que entregan y que tratan de vender la mejor forma posible, ¿no? Pero es un mercado, justamente, acabo de salir de la reunión de la Rural donde se estaba hablando de estos temas. Eh, el acta de San Francisco del año 2000 no se generó uno de los 7 puntos, ¿no? La oferta, la liquidación única, creo que está la liquidación única, pero nadie la mira. El tema de la OCLA, el Observatorio de la Leche y del... no tenemos claro si se forma bien el precio, cómo se forma el precio que al final se paga. Los productores estamos como quemados con leche, ¿no? Si vale ¿Y esta es la peor temporada para el productor en materia de infraestructura, caminos? No, debiera ser la mejor productivamente, porque empiezan los partos y empieza a producirse más leche con las vacas, con el cuero de las vacas, ¿no? Pero lo pregunto porque usted hizo referencia al tema caminos, a los campos cargados, y parece que abril llega con esa noticia habitualmente. Y siempre los años llovedores es muy complicado producir. Nos empezamos a acordar de todos los que tienen que generar los caminos, en caso de comunas, municipios o la provincia de Santa Fe en rutas troncales. Caso del departamento tenemos rutas hoy cortadas, la ruta 10 desde Elisa hasta Sarmiento prácticamente tiene un puente caído y 2 cortes con puente Bailey. Ruta 69, tramo Hipatia-Grutli, montones de tambos. El otro día estuvo cortado porque el agua pasaba por arriba del camino. Ruta 50, el Cululú desbordó y pasó arriba del camino. Entiendo que es mucha la lluvia y vamos prácticamente en el año 2022 hablábamos de 800 milímetros en el año. En lo que va del trimestre hay sectores que tienen 800 milímetros, ni que hablar del departamento 9 de julio, Villa Minetti tiene 1070 milímetros en lo que va del año, cuando hasta el año pasado estuvo prácticamente en emergencia por sequía, ¿no? Hoy lo que no tenían agua para beber las vacas, hoy las vacas están en el agua. En 20 días cambió la situación. Más allá de eso, bueno, la cuestión productiva láctea está muy complicada, tema caminos, tema costos, hay muchos costos que están muy cargados, caso de todo lo que es energético en el tambo, gasoil, combustible para la maquinaria, electricidad, medicamentos que tienen componentes importados quedaron en un precio muy alto, bueno, cosas así que hacen que la comida, que es el 50% del tambo, se mantenga en los niveles normales prácticamente, o sea, maíz, soja, lo que incluso este año puede ser hasta más barato por los buenos rendimientos que tienen los silajes de maíz, de sorgo que se han hecho, pero el resto del componente de costos es muy caro y hace muy poco. ¿Cómo se posicionan los productores en relación al tema del costo de la energía? Porque el modelo que lo subsidiaba no era el que el productor quería en relación a lo que significaba la quita de retenciones y sobre todo cómo se trataba al productor. Este modelo en relación al costo energético, ¿cómo los hace posicionarse teniendo en cuenta que tampoco se ha ido del todo el tema retenciones?
Bueno, entendemos, y y es un combo, ¿no? Porque si uno, tal vez los productores en sí no se quejan de la corriente, la pagan, de la luz eléctrica, digo, ¿no? La pagan, pero bueno, sienten en el bolsillo que antes pagaban a lo mejor 200.000, hoy pagan una factura de 600.000 pesos. Pongámosle, a lo mejor subió un 100%, un 150%, una cosa así, en cuestión de 2 años. Pero hoy hablábamos también el costo total impositivo que tienen las actividades agropecuarias. Si empezamos a sumar, ¿no?, el IVA que tiene la Ese luz, índice FARA que anda dando vueltas bueno, siempre. el de FADA, estuve viendo cómo impacta también en los costos el ingreso bruto. Si bien la producción agropecuaria no es exenta de este tema, ingresos brutos está en los precios de lo que consumimos, ¿no? No es mucho pareciera, pero en el volumen anual de una facturación de una empresa que tiene agricultura, tambo, bueno, cosas así, eh, suma, pongámosle, ¿no? Si es arrendamiento también suma aún más, bueno, pero el componente impositivo, yo creo que ahí el presidente está haciendo un poco de escuela, está diciendo tienen que bajar los impuestos para que la producción florezca, hay que volverla a dar bolilla al interior, pero bueno, si no bajan las retenciones, si no bajan los impuestos, si no baja ingresos brutos, si no baja la alícuota de IVA, si no baja esa IVA diferencial que cobramos, por ejemplo, ganadería y agricultura, cobramos por la venta 10%, y en todos los insumos, o en casi todos los insumos, salvo algunos, tenemos que pagar el 21%. Esto nos genera un crédito que se lo prestamos al gobierno a tasa cero, y cualquier productor puede verlo, tienen 50, 60, 80 millones de pesos prestado a tasa cero al gobierno, aunque ahora, en mi caso, por ejemplo, empezaron algunas devoluciones mensuales de las liquidaciones que están pasando los meses anteriores. Hay que hacer una reforma impositiva, lo estamos peleando desde CARFE y desde CRA. Hay que hacer bajar las retenciones o sacarlas definitivamente. Recordemos que cuando un productor habla de retenciones, desde el 2001 hasta el 2025, ya 25 años o 26 años o 24 años, puso entre 300 y 500 dólares en casos agrícolas, bueno, algo menos, pero pongámosle 300 dólares por hectárea por año. Entonces es como que si hubiera comprado el campo donde está plantado, lo hubiera pagado en pequeñas cuotas. Y no tenemos caminos, no tenemos infraestructura hídrica, no tenemos, llueve y nos inundamos, no tenemos electrificación rural porque los del fondo se les apaga la luz o llegan con poquísima potencia, no tienen trifásica, no tenemos seguridad, no tenemos escuelas, no tenemos caminos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y la situación social del país no mejoró. No mejoró, y ojalá desde el interior tenemos la posibilidad, ¿no? Se ve el campo como el motor, pero por ahora puro habladurías. Tenemos por delante una cosecha récord, dicen, 160 millones de toneladas se están estipulando, sí. Rutas saturadas, los puertos con una altísima demanda. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero un año que llovió, entonces otro tema que alguna vez hay que charlar, ¿no? El acceso al crédito y la falta de riego que tenemos. Brasil es todo lo contrario, ¿no? Ha invertido y ha dado a los productores facilidades para que pongan equipos de riego. Eso hace que el campo genere mucho más, ¿no? Por unidad de superficie. Pero vayamos al tema de la producción agropecuaria. ¿Sí? Un año que llueve, un año que se siembra, que se busca trabajar más, que se tiene otra expectativa, que bajan las retenciones, que mejora un poquito para trigo, que venimos de una cosecha récord de trigo, y maíz la ecuación con retenciones un poco más bajas. Bueno, productores que a lo mejor están viendo que podemos en el futuro capturar el precio como fue el septiembre del año pasado, retenciones cero para aquel que vendía antes del 30 de septiembre, que estuvo 3 días de retenciones cero. Bueno, todas esas cuestiones que por ahí a lo mejor incentivaron un poco, se ha sembrado más, se produce más, se está cosechando más, y bienvenido sea para la región, bienvenido sea para los productores, y bueno,
para los pueblos del interior que viven prácticamente del sector agropecuario. La gente de Carvap está motorizando demandas a los municipios. En este caso es en la provincia de Buenos Aires, justamente está relacionado con la prestación de servicios relacionadas a las tasas. Creo que acá no, en la región, en la provincia de Santa Fe, no se ha visto una rebelión de estas características, sí en cambio en el norte de la provincia para no pagar contribución de mejoras. Hoy el campo está en relación a la obra pública y a la demanda que tiene que ver con el sostenimiento de la calidad de los caminos, rebelándose para pagar, no quiere obras, no quiere pagarlas. No es que no quiere obras, quiere que la plata que paga por tasa comunal, o tasa vial, o tasa de caminos rurales, o la tasa por hectárea, que debiera volcarse a los caminos rurales, bueno, se vuelque realmente. Por ahí municipios grandes como el de acá nos han dicho toda la vida que lo que recaudan no alcanza a cubrir la red de caminos, que esta es monstruosa porque está pensada en la colonia, ¿no? Donde vivían, cada cuadrado vivían 4 familias, entonces todas tenían su camino. Hoy hay muchos caminos en desuso, punto y aparte, pero creo que los productores estamos entrando en una rebelión, porque acabo de salir de la reunión de la rural y estábamos hablando de eso justamente, el caso Carvap, y bueno, tratar de que los municipios empiecen a prestar el servicio en la medida que lo cobran por la tasa, ¿no? Hay municipios que cobran mucho más de 4 litros como se paga acá, y bueno, por ahí pueden prestar el servicio, pero yo creo que a futuro. ¿Pero en qué se basa para decir estamos entrando en una rebelión? ¿Les piden concretamente que motoricen demandas? Sí, porque la situación de los caminos con las lluvias de los últimos 3 meses, bueno, es gravísima. No hay caminos, están todos cerrados, tapialados por árboles, no pasan las cosechadoras, hay que ir con un machete arriba de los tractores cortando las ramas para que puedan pasar los tractores y las cosechadoras. Bueno, una cuestión que hay que organizar. Sé que los caminos nuevos y ripiados, bueno, hay que hacerlo de alguna forma. Lo de contribución de mejoras está bueno, pero en otro contexto. Como te dije, nos sacaron durante 25 años 300 a 500 dólares por hectárea y ahora nos van a hacer pagar los caminos. ¿Dónde estaban los diputados provinciales, los diputados nacionales que votaron esta ley de contribución de mejora, cuando el gobierno nacional nos ponía 33%, el día que asumió Alberto Fernández nos puso 3% más por la duda, para acomodarlo un poquito o para disciplinar a los productores? La verdad que cuando haya algún programa de un camino, si hay que poner plata, los productores van a oponerse, porque la plata ya la pusieron, los negocios agrícola, ganadero, tambero están más o menos, un año sí, un año no, ahora sí, ahora no, pero los caminos es una deuda del gobierno provincial, de los gobiernos municipales, la cuestión hídrica, que nos inundamos y tenemos que salir remando de los campos, es una cuestión de los gobiernos provinciales, que no tienen un plan hídrico desde hace 25 años y se labura muy poco en tema hídrico. Educación rural fue volviendo mucho para atrás y es muy deficiente, la seguridad ni que hablar. Bueno, todas cuestiones que si los productores nos tenemos que hacer cargo de esto, tenemos que charlar cuál va a ser la contraprestación que nos van a dar, ¿no? Gracias, Diego, No, muy gracias a amable. usted.